Arrancan las fiestas patrias y de repente nos provoca celebrarlas tomando un pisco sour, un chilcanito, de repente un pisco solo, y acá en la asociación no es la excepción. Por eso es que hoy día vamos a hablar de nuestra bebida de bandera. Soy Carlos Zúñiga, director de la Asociación de Defensa del Consumidor Elegir, y en este episodio del Observatorio de Etiquetado vamos a hablar de pisco. Empecemos explicando qué cosa es pisco. Pisco no es un trago, sino una denominación de origen. Es decir, un nombre que pueden llevar ciertos aguardientes fabricados aquí si es que cumplen con ciertas características. La primera es que tiene que utilizar uvas pisqueras. Solamente puede estar hecho de las uvas Italia o Quebranta, que son las más conocidas, Torontel, Moscatel, Albilla, Mollar, Negra Criolla o a veces en algunos casos Uvina. Si no utiliza alguna de esas y solamente esas uvas para preparar el pisco, entonces no es pisco. El pisco debe hacerse en una zona pisquera. Las zonas pisqueras en el Perú son solamente las costas de Lima, Ica, Moquegua, Arequipa y algunas zonas muy específicas de Tacna. Si no está hecho en estos lugares, tampoco es pisco. Y finalmente, a la hora de preparar, no puede llevar otra cosa que sea uva o de repente también levaduras para prepararlo un poco más rápido. Pero aparte de eso, no puede tener nada el pisco. Si tiene algún elemento adicional o algún otro ingrediente, entonces no es pisco. Ahora que ya sabemos qué cosa es pisco, podemos empezar a hablar de las categorías que vamos a encontrar en el mercado. Y hay tres. La primera es el pisco puro. Pisco puro significa que se ha preparado con solamente una uva pisquera. Luego tenemos el pisco acholado, que es el que se suele utilizar para preparar tragos. Y este es una mezcla de dos o más uvas pisqueras. Siempre son uvas pisqueras. En tercer lugar, tenemos el pisco mosto verde. El pisco mosto verde es uno al que se le ha cortado el proceso de maduración y se ha destilado antes de que termine de fermentar. Entonces se obtiene mucho menos pisco de cada kilo de uva, pero es un pisco de mucha mayor calidad y por eso es que es más caro de lo normal. Esas son las tres categorías que encontramos oficiales. Adicionalmente, hay algunos que le ponen nombres que no están reconocidos por el reglamento del pisco y entonces son más bien como un tema de marketing. Por ejemplo, el Mosto Yema o el Pisco Especial o el Pisco Platinum u otros que podamos encontrar. Nosotros tenemos esas tres categorías claras que son pisco puro, pisco acholado y pisco mosto verde. Ahora que ya conocemos el pisco y sus categorías, nos vamos a comprar. Y a la hora de comprar siempre tenemos que fijarnos en dos cosas muy claras. La primera es la etiqueta, como siempre, pero además hay un segundo factor que es el precio. ¿Por qué les digo esto? Vamos por partes. Primero la etiqueta. Tenemos que ver que la etiqueta muestre claramente el código de registro de la denominación de origen. Un pisco no se puede llamar pisco si es que no le han dado un documento que lo certifique. Y ese documento certificatorio tiene un número que podemos encontrar en las distintas etiquetas. Dice denominación de origen pisco y un número. Además, todo etiquetado correcto siempre debe decir qué tipo de pisco es, ya sea puro, acholado o mosto verde. Porque esas son las únicas categorías que existen y eso nos permite a nosotros saber qué cosa estamos comprando. También por la misma razón necesitamos saber qué uva se ha utilizado para preparar el pisco y por eso en la etiqueta debe decir clarito qué uva pisquera se usó. También debería decir de dónde proviene, porque recordemos que pisco es una denominación de origen. Denominación de origen significa que tiene que provenir solamente de algunos lugares y el que lo ponga en la etiqueta nos ayuda a saberlo. Ahora nos toca hablar del precio y es importante no solamente por tu bolsillo, sino porque es un buen indicador de la calidad del pisco que estarías por comprar. Les explico. Si ustedes compran una botella de pisco, por ejemplo, un pisco puro Quebranta, para fabricar ese pisco se necesitarían por lo menos 8 kilos de uva Quebranta a precio de fabricante. O sea, son 20 soles 80 de pisco, solamente de uva para el pisco. Entonces, esos 20 soles 80 es el costo al que hay que sumarle todavía la botella, la distribución, los trabajadores y la ganancia de la propia empresa. Así que a ti debería llegarte por lo menos entre unos 25 o 28 soles, como mínimo. Si cuesta menos que eso, lo más probable es que hayan abaratado costos por alguna parte. Y eso hace muy probable que el costo se haya abaratado por el lado de la uva. Entonces se puede haber rellenado con agua, se puede haber falsificado, se pueden haber usado uvas más baratas que no son pisqueras o cualquier otra alternativa. Pero el tema es que eso ya no es pisco puro. Entonces por lo menos un precio muy bajo te tiene que hacer desconfiar. Y la situación es exactamente la misma para los piscos mosto verde. Un pisco mosto verde necesita 15 kilos de uva Quebranta, por ejemplo, para seguir con el ejemplo.
Eso significa que solamente en uva tiene que haber dentro de la botella 39 soles de uva quebranta. Y además de eso hay que volverle a sumar la ganancia, los trabajadores, la distribución, etc. Si tú encuentras un pisco mosto verde de menos de 45 o 48 soles, entonces lo más probable es que hayan recurrido a estos mismos mecanismos para hacer que el pisco sea más barato. Pero lo más probable también, y desconfías ahí, es que no sea pisco mosto verde puro. Por eso es que hay que revisar los precios a la hora de comprar. Ahora ya podemos analizar unos cuantos ejemplos de piscos que encontramos en el mercado. Y como son un poco caros, entonces no los hemos comprado, sino que hemos ido a un supermercado a poder hacer la revisión. Y por eso hay que agradecer a Plaza Vea por no habernos botado después de haber estado como una hora grabando. Pero bueno, la cosa es que entonces aquí vamos a hacer la revisión. Para seguir con el ejemplo, estamos analizando piscos quebranta. Primero tenemos los piscos puros. Queirolo es el único que consigna el año de la cosecha del pisco, pero a la vez es el único que no tiene el tipo de pisco escrito claramente en la parte delantera, por lo que los que son más claros serían los de la Caravedo y Tacama. Encontramos un pisco que se llama Panaca, que dice tener denominación de origen y número de registro, pero no dice qué tipo de pisco es ni de dónde proviene. Además, su precio es 22 soles 90, con lo cual está dentro del límite de aquello que nos haría dudar. Debajo de ese precio también encontramos un par de marcas en una bodega, que son Pisco Marqués de Ica y Pisco Castellano. Ambas marcas cuestan solamente 18 soles, o sea, menos que el precio de la uva que se necesitaría para hacer ese pisco. Si revisamos sus etiquetas, el pisco Marqués de Ica no dice qué tipo de pisco es, y si revisamos el pisco castellano, no muestra qué tipo de uva pisquera ha utilizado. En ambos casos, esas faltas más al precio nos da mucho que pensar. Por último, existe un pisco que es muy ubicuo, que es el Pisco Vargas. Hemos encontrado su versión reserva privada, que cuesta 31 soles 90, pero no te dice qué tipo de pisco es. Si fuese un pisco mosto verde, estaría muy por debajo del precio, mientras que si fuese un pisco normal, sí podríamos ver que está dentro del rango. Ahora revisemos mosto verdes. Hay menos en el mercado, son bastantes más caros, y hemos agarrado solamente 3. Primero, el pisco mosto verde Queirolo tiene todo el etiquetado muy completo, es decir, tiene denominación de origen, el tipo de pisco, el tipo de la uva, el número de registro y la ubicación. El precio está en 46 soles 90, sin embargo, entonces se encontraría justo en el límite que nos haría dudar de la calidad del contenido. También encontramos el Gran Demonio Mosto Verde Quebranta, que tiene el mismo nivel de información que el Queirolo Mosto Verde, pero el rango de precio a 68 soles 90 con oferta nos da un nivel de cierta tranquilidad. Finalmente encontramos el Pisco Portón, que también tiene la misma información que el resto de mosto verdes. Sin embargo, el tipo de pisco y tipo de uva están consignados en un cintillo pegado en el cuello de la botella, lo que hace un poco más difícil de encontrar la información, porque no está toda la información junta en una sola etiqueta, sino que está partida en dos. Su precio de 94 soles 90 no nos hace dudar de la calidad del contenido. Hay un pisco que se presenta como de lujo, que dice Pisco Delixir. En tipo de pisco se llama Finest. Todo el etiquetado está en inglés, y la información que el consumidor peruano necesita saber está solamente en una esquela en la parte posterior. En conclusión, tenemos un par de herramientas a nuestra disposición, que son el ver en la etiqueta y el ver el precio, pero a veces eso no es suficiente, porque el fabricante puede hacer alguna gracia para abaratar sus costos y meter cosas que no son parte del pisco, y nosotros los consumidores no tenemos cómo saberlo. Por eso es que llamamos a nuestras autoridades a que cumplan su papel, a Indecopi y al Consejo Regulador, para que revisen y hagan análisis químicos que demuestren y nos defiendan, para que a la hora de nosotros ir a comprar una botella de pisco, estemos comprando realmente pisco. Y ya que estamos hablando de pisco y de patria, quiero hacer un brindis por 28 de julio, por tener un Perú que defienda realmente al consumidor, y que nosotros también asumamos ese mismo compromiso que estamos pidiendo para nuestras autoridades, para defendernos mutuamente, porque cada año, cada 28 de julio, tenemos que encontrarnos con un país que sea mejor para los consumidores. Ese también es nuestro derecho. Soy Carlos Zúñiga, director de la Asociación de Defensa del Consumidor Elegir, y les deseo unas felices fiestas patrias.